Última hora. Con su mano firme diplomática y su corazón grande humanitario, Estados Unidos estaría cada vez más cerca de lograr que la paz llegue a Yemen, tras casi 9 años de guerra con Arabia Saudita. El histórico evento podría acercar todavía más a Joe Biden a la reelección y, ¿por qué no?, al Premio Nobel de la... ¿No? ¿Que quien está mediando hacia esa posible paz en Yemen no es Estados Unidos sino China? Ok. Última hora. En uno más de sus groseros actos de injerencia internacional, los tentáculos de Pekín amenazan al Golfo Pérsico, una región de sobra conocida por ser un remanso de paz y estabilidad durante décadas gracias a Washington. El acercamiento entre Arabia Saudita e Irán podría ponerle punto final a la guerra de Yemen, uno de los conflictos armados más sangrientos y olvidados entre las varias decenas que tienen lugar actualmente en el planeta. Aunque de momento no hay mucha certeza de que se alcance un acuerdo, los más optimistas incluso le ponen fecha a la firma de la paz, en este mismo mes de abril. Yemen vive sumida en la violencia desde inicios de este siglo, cuando Al-Qaeda comenzó a operar en el país y Estados Unidos se lanzó a intervenir militarmente, supuestamente para combatir al grupo yihadista. En 2004, los hutíes, una minoría chiita, se levantaron exigiendo mayor presencia en la vida política del país porque se sentían desplazados frente al gobierno de mayoría sunita. 10 años después, la tensión entre ambos grupos desembocó en un conflicto armado en toda regla. El país quedó dividido en básicamente 2 zonas, una controlada por los hutíes y otra por los fieles al sector sunita, encabezada por Abd al-Mansur Hadi. Este último sector fue abiertamente respaldado por Arabia Saudita, varias otras monarquías del Golfo Pérsico y Estados Unidos, mediante financiamiento y armamento en enormes cantidades. La alianza encabezada por la monarquía saudita bloqueó las zonas del país controladas por los hutíes, que son, con diferencia, las más pobladas, acusándolos de estar financiados y apoyados por Irán. Teherán, por su parte, siempre ha negado ese supuesto o real apoyo militar, pero políticamente se ha mostrado favorable al sector hutí de manera pública. A consecuencia directa de esta casi década de conflicto armado, las cifras de fallecidos se estiman en más de 300.000. Entre ellos, unos 15.000 civiles. Según la ONU, al menos 200.000 personas han muerto en Yemen por causas atribuibles a la combinación de guerra y bloqueo, como la falta de agua potable, el hambre y las enfermedades. El cruento conflicto, que nunca fue un asunto central para los grandes medios, perdió todavía más interés con el paso de los años y tras la escalada definitiva entre Rusia y Ucrania en 2022, parecía completamente olvidado. Sin embargo, hace apenas un par de semanas ocurrió algo que hasta hace nada parecía imposible. Disculpen por la interrupción, pero como bien saben, la vida en redes sociales no es fácil cuando te etiquetan como propaganda rusa. Por eso les sugerimos, muy humildemente, que nos sigan en todas nuestras redes sociales. En YouTube, por ejemplo, aparecemos como Censúrame esto otra vez. Y si quieren descargar nuestros videos y subirlos a sus redes, adelante. Pero no olviden ponerlo en sus comentarios. Muchas gracias por la atención prestada. A mediados de marzo, Irán y Arabia Saudita firmaron un acuerdo para reanudar sus relaciones diplomáticas, rotas desde 2016 en gran medida a causa de sus profundas diferencias sobre Yemen. Se tiene previsto que en breve ambas naciones reabran sus respectivas embajadas. Además, los dos países revivieron viejos acuerdos que tenían suspendidos en materia de cooperación económica, comercial, técnica, científica, cultural, deportiva y de seguridad. Si hace algo más de un año me decían que sucedería pronto, me habría reído ante semejante ocurrencia. Pero lo más impactante del asunto, si cabe, es que los acuerdos no se firmaron ni en Riad, ni en Teherán, ni mucho menos en Washington, Londres o Bruselas, como se les ocurre, sino en Pekín. Además, el gobierno de Xi Jinping invitó a persas y diversas monarquías árabes del Golfo a volver a reunirse en territorio chino para avanzar hacia una nueva arquitectura de seguridad fundamentalmente diferente en la región. Escucharon bien, ¿no? Una nueva arquitectura de seguridad fundamentalmente diferente. Y es en ese marco de acercamiento entre dos potencias regionales rivales o directamente enemigas que se abre una ventana hacia la paz en Yemen y lo hace con el acompañamiento diplomático chino. Ya se han producido contactos directos entre funcionarios sauditas y hutíes y Riad anunció que levantaba el bloqueo marítimo que mantuvo durante 8 años contra los puertos del sur de Yemen. Una serie de anuncios esperanzadores que hasta ayer, como quien dice, parecían impensables.
A juzgar por el carómetro de los voceros de Washington, esta serie de noticias sin casi tiempo para respirar entre una y otra los agarró completamente por sorpresa. Y aunque intentaron fingir que se alegraban por el posible final de la guerra en Yemen, recurriendo a un discurso tipo Miss Universo, era inevitable detectar cierto aire de disgusto entre líneas y por varios motivos. Por un lado, porque el acercamiento entre Teherán y Riad con mediación china coloca a Pekín como actor pacificador global de conflictos, rol que se autoadjudica a Washington en forma de monopolio. Más preocupante todavía para la Casa Blanca, China consigue esta desescalada mediante herramientas diplomáticas, sin instalar bases militares en la zona, sin haber armado a ninguna de las partes en conflicto y amenazar a la otra, que tradicionalmente ha sido la estrategia de Estados Unidos para apagar fuegos, tanto en Yemen como en el resto del mundo, con los resultados que conocemos. Pero la principal migraña de Washington no es por un tema de prestigio, obvio, ya que el prestigio dejó de importarles a los presidentes estadounidenses más o menos allá por 1776. Y es que esta, irrupción diplomática china supone un duro golpe para la política de divide y vencerás que ha mantenido la Casa Blanca en la región y que le ha servido para controlar las fuentes energéticas del Golfo Pérsico y, más importante aún, mantener artificialmente a flote la divisa estadounidense durante los últimos casi 80 años, para lo cual creó, con la ayuda de Riad, un soporte petrolero para esos papelitos de colores llamados dólares. ¿No les parece suficiente motivo de preocupación para Washington? Piensen entonces en quién será previsiblemente el principal beneficiado del flujo petrolero surgido del Golfo Pérsico en la nueva coyuntura. Exacto, China. Por si fuera poco todo esto, el posible entendimiento entre saudíes e iraníes es también una mala noticia para el mayor aliado estadounidense de la zona, el Estado de Israel. Desde el poder político israelí, con menos ganas de disimular que Washington, afirmaron que un acercamiento entre ambas naciones supone, textualmente, un hecho grave y peligroso para Tel Aviv. Por su parte, aunque de manera discreta, los chinos sacaron pecho por haber logrado lo que parecen los primeros pasos para poner punto final a un largo y cruento conflicto armado que parecía olvidado y no dejaron pasar la oportunidad de lanzar unas puntitas al occidente colectivo, recordándole que, y cito textualmente, Ucrania no es el único problema de este mundo que requiere atención. Entonces, como ven, estamos no solo a las puertas del posible final de un largo y cruento conflicto como el de Yemen, sino también ante el probable nacimiento de otra manera de solucionar los problemas internacionales, con cada vez menor participación de Washington y al mismo tiempo, coincidencia o no, con más diplomacia que armas.